Estimados participantes, tenemos las actividades para la primera semana, como se les había anticipado anteriormente. Lo que se va a trabajar son las nociones de currículum bilingüe y plurilingüe en el modelo actual de educación en el cual estamos inmersos todos nosotros. Bueno, primeramente un poco aclarar quizás qué es el currículum. El currículum es un proyecto o plan o camino de tipo cultural, educativo y social, cuya función principal es preparar a los educandos para participar activamente en una sociedad como la que nos encontramos. Sin embargo, aclarar que el currículum no solamente tiene que ver, digamos, con lo que se dice un plan o un camino como señala algunos autores. Sin embargo, yo quisiera mencionar que todo currículum también está inmerso, digamos, concepciones ideológicas, políticas, se podría decir, porque son los estados generalmente los que son grupos de poder que en algún momento diseñan, digamos, currículums para sus ciudadanos. En esto quisiera un poco enfatizar que, si ustedes recuerdan, en los años 52 sobre todo, había un proyecto de país en el cual, digamos, la población indígena estaba excluida. Entonces se pensaba crear otro tipo de sujeto, ¿no? Una identidad distinta, no una identidad cultural, sino una identidad, se podría decir, boliviana, ¿no? La escuela, o sea, prepara al sujeto para que no sea parte, digamos, de una cultura, sino para que sea parte de una nación, ¿no? Y las consecuencias son que estas personas, al terminar, digamos, sus estudios, dan más valor a, digamos, a su nacionalidad que a su identidad, digamos, cultural. Hay una educación monolingüe en ese entonces, una educación monolingüe donde los estudiantes están obligados a aprender en una sola lengua, ¿no? Pese a existir estudiantes cuya lengua era quechua o aymara, en la escuela tenían que aprender el castellano. Entonces, una educación monolingüe es para que sean parte, digamos, también de un estado monocultural, monolingüe. Esto es, si ustedes recordarán, en la Amazonía sobre todo, la diversidad lingüística y también en la zona andina ha sido fuertemente sancionado, ¿no? Los niños no podían hablar en su lengua indígena y si hablaban estaban siendo castigados. Entonces, ¿por qué? Porque la prioridad era saber la lengua dominante, o sea, la lengua del dominador. Entonces, este tipo de currículums no es tan inclusiva, sino excluyente hacia la diversidad lingüística y cultural, se podría decir. De ahí al 90, por ejemplo, en Bolivia se empieza a trabajar en esta nueva noción de educación bilingüe. En esos casos todavía era educación bilingüe, no plurilingüe, y se empieza a tomar, digamos, se podría decir, la diversidad ya no como un impedimento, sino la diversidad como una ventaja, digamos, se podría decir social, cultural. Es decir, la escuela se abre hacia una educación bilingüe y plurilingüe. El 94 se vuelve una política de Estado en el cual los niños ya podían, digamos, tener acceso en la escuela a una enseñanza enraizada en su lengua y en su cultura. ¿Qué se espera? Que todo niño aprende su lengua materna, podría ser quechua o aymara o guaraní, pero también podría aprender el castellano. Es una educación bilingüe de mantenimiento, eso es lo que se pensaba en ese entonces, es decir, mantener las dos lenguas sin que el estudiante deje de usar su lengua materna. Ese es uno de los objetivos del 94 y de la 070 y de igual manera. La 070 se podría decir, se ha visto un avance mayor, porque no solamente son las lenguas quechua, aymara, guaraní, sino también las otras lenguas restantes en la Amazonía, Movima, Cayubaba, Tacana. Entonces todos los niños de estas zonas tenían acceso en la escuela, tendrían que tener acceso a su lengua materna. Para esta ocasión quiero aclarar las actividades que vamos a realizar. Tenemos dos, quiero detenerme en la primera. La primera actividad va a ser, hay que leer un texto de José Molina García, Fundamentos Teóricos de la Educación Bilingüe. Bueno, es una lectura que merece que ustedes tomen apuntes, o podrían, bueno, la estrategia es libre, ¿no? Ustedes véanlo.
Hay que poner atención sobre todo en la capítulo 3 que dice las segundas lenguas y la escuela, que está en la página 234, pero a mí me gustaría que se detengan sobre todo en la 235, donde describen los modelos de educación bilingüe. La pregunta a la que ustedes tendrían que responder en una hoja o más es: ¿cuál de estos modelos de educación bilingüe es el que se materializa en la unidad educativa donde trabaja? Hay que escribir la respuesta en una o dos páginas justificando. En el caso de que ningún modelo educativo propuesto por este autor se asemeja a su unidad educativa, entonces hay que decirlo, ¿no? Ninguno se asemeja, en el mío se da de esta manera. En otras palabras, lo que les quiero decir es cómo se está dando en la práctica. Si bien la norma, la ley 070, dice que los estudiantes que están en la ciudad, por ejemplo, tienen que aprender como segunda lengua el quechua, dependiendo si es en La Paz, era el aymara, o en el área rural, la segunda lengua es el castellano. Entonces, esto hay que verlo, cómo se está materializando en la unidad educativa donde ustedes trabajan. Hay que hacerlo de manera muy crítica también, con la madurez que corresponde. Después, en la segunda actividad es un foro. De igual forma, leer el texto nos va a ayudar bastante para interactuar entre nosotros, y hay que responder a esta pregunta, ¿no? ¿Crees que la enseñanza bilingüe de doble dirección en dos lenguas es la adecuada en un contexto donde están presentes la lengua quechua y castellano? Bueno, ¿qué es lo que ustedes opinan, sí o no? Para eso hay que leer el texto de José Molina, el texto que ya les había mencionado. Hay otra pregunta más que nos va a ayudar a interactuar, que es: ¿cuál es el fin de la educación bilingüe y plurilingüe en el contexto que nos encontramos? Según ustedes, ¿qué busca el Estado plurinacional con esta nueva modalidad de educación? ¿Fortalecer las lenguas, recuperar, digamos, como un acto simbólico nada más, o quiere que las lenguas vuelvan, digamos, ganen más prestigio, igual que el castellano? Entonces ustedes me dirán. Esperemos que estas actividades les ayuden más a profundizar sus conocimientos. Bueno, sería todo por el momento.